Buenas tardes, doctor. Aquí estamos a sus órdenes. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy vamos a platicar sobre el constructivismo y sistemas complejos, primera parte. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y voy a estar con ustedes las siguientes 2 horas. Vamos a platicar sobre qué es precisamente el constructivismo y de dónde viene y a qué va. Y también platicaremos sobre lo que es el sistema de pensamiento de complejidad, o lo que es el sistema complejo de pensamiento, para que vayamos adentrándonos en lo que es la forma contemporánea de hacer ciencias, de hacer ciencia y ciencias. Primero me gustaría platicar de dónde viene este cambio de percepción y de consideración del estudio de la realidad. Originalmente, y me atrevería a decir que casi durante 23 siglos, se pensaba o se tenía principalmente la idea de que el fenómeno que uno percibe, así son las cosas. Esta es una idea que viene de la tradición aristotélica y que la escolástica en la Edad Media pues consideró y mantuvo en la idea de que lo que veo es lo que es, ¿no? Y sin embargo, fíjense que en la medida que hemos ido evolucionando con el tiempo, sobre todo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y todo lo que es el siglo XX, se desarrolló todo un modelo nuevo de percepción y de comprensión de la realidad. Descubrimos que no necesariamente como vemos las cosas, así son. Todo lo contrario. Parece que percibiéndolas y viéndolas de una manera, es una forma en la que las cosas no son como son. Y me voy a referir tal vez a un par de fenómenos que pueden ser muy claros. Por ejemplo, durante mucho tiempo, desde la época de Isaac Newton, se pensó en lo que era la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se pensaba que era una fuerza que nos atraía hacia abajo. Y se pensaba que era una especie de fuerza que había con una especie de imán en el centro de la Tierra. Pero bueno, hemos pasado casi 100 años y hoy sabemos que no existe ninguna fuerza que nos atraiga hacia abajo, ¿no? Es decir, no hay se han hecho experimentos y buscando la energía que atrae las cosas hacia abajo y descubrimos que no hay una especie de imán o alguna cosa de ese tipo. Lo que nos hace ir hacia abajo es la masa de la Tierra y nuestra masa frente a la masa de la Tierra, la cual es una masa que nos atrae más, pesa más la masa de la Tierra y la de nosotros se une hacia la masa de la Tierra. Si nosotros tuviéramos una masa mayor a la de la Tierra, tal vez estaríamos flotando. Pero bueno, las cosas no funcionan como se pensaba en ese momento. También, por ejemplo, se pensó durante 23 siglos y hasta principios del siglo XX que la luz viajaba en una especie de sustancia etérea que se llamaba éter. Y Albert Einstein en 1914 hizo un experimento mostrando que no existe el éter. No existe la cosa en la que viaja la luz. La luz viaja en línea recta, pero no es que esté en una sustancia así como si fuera agua, ¿no? No viaja de esa manera ni en el aire, ¿no? Entonces, pues hemos ido descubriendo muchas cosas que no sabíamos o que pensábamos de una manera y resulta que son de otra. Se pensó durante un tiempo que todas las cosas caían, que una cosa más grande y más pesada cae más rápido que una cosa más pequeña y más liviana. Pero hoy sabemos que eso no ocurre así. Incluso aunque Galileo lo demostró y lo comprobó, en los años 1970, en los principios de los años 70, en la última misión Apolo, hubo un astronauta que hizo caer una pluma y una pelota y mostró que en el alto vacío del espacio, en la Luna, caían a la misma velocidad, caían simultáneamente. Entonces, estas cosas que teníamos hipotéticamente, teorías, y ahora se han comprobado de otra manera.
Y también hemos ido descubriendo que nuestra mente, nuestra forma de pensar, tampoco tiene una forma estándar. Nuestra mente se modifica y no todos pensamos igual ni de la misma manera. Nuestra mente tiene una cierta plasticidad y voy a hablar sobre eso mismo porque vamos a hablar de lo que es el constructivismo, que es esta corriente que tenemos hoy por objeto y que ha dado mucho de qué hablar en el transcurso del tiempo. Permítanme. Bueno, aquí tienen ustedes en pantalla a Jean Piaget. Hemos hablado algo sobre Jean Piaget, pero ahora vamos a dedicarle un poco más de tiempo porque él es el padre del constructivismo. Jean Piaget, no sé si ya se los había dicho, él es un biólogo. Estudió biología en la universidad y estuvo trabajando mucho tiempo en un laboratorio que eran los laboratorios Binet en Francia, haciendo trabajos de investigación sobre niños. De ahí que de la biología se desarrolló con un perfil más de psicología experimental, haciendo experimentos, o sea, haciendo estudios sobre comportamientos y análisis de percepciones de los niños y de las niñas. Y fíjense que trasladó una idea que detectó él en los cuerpos vivos biológicos al campo de la psique. Y esto es muy importante. Jean Piaget dice que los seres más elementales, por ejemplo, los moluscos más simples, pueden hacer funciones básicas simples, como las conchitas de mar que ven ustedes aquí arriba a la izquierda, ¿no? Esas son conchitas muy básicas que puede ser cualquier molusco. Un molusco un poco más desarrollado, más grande, que realiza otro tipo de actividades, puede hacer concha marina un poquito más estilizada, como estas que ven ustedes aquí, a nivel medio, donde está mi cursor. Y luego, un molusco verdaderamente grande, uno ya muy, muy grande y más desarrollado, puede hacer este tipo de concha marina o nautilus, ¿no? Así de grandes y estilizadas pueden ser. Bueno, yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando un bebé nace, ya tiene terminado de desarrollar el intestino, el estómago, los pulmones, el corazón, el aparato circulatorio, el aparato digestivo, lo tiene ya terminado. Sin embargo, una vez incluso que ha nacido el ser humano, su cerebro no se ha terminado de desarrollar. Va a tardar cerca de 18, 19 años en terminar de desarrollarse. Y Jean Piaget detecta de estudiar tantos niños, a partir del estudio de tantos niñas y niños en diferentes edades, él observa que los niños y las niñas de cierta edad hacen cierto tipo de razonamientos con inferencias de cierto tipo. Y otros que tienen otra edad hacen otro tipo más evolucionado, si son más grandes que los primeros. Y así se va dando cuenta que el cerebro de una persona menor, en la medida que su cerebro está en la etapa de ese periodo, puede hacer operaciones propias de ese periodo. Una persona que es adulta puede hacer operaciones cada vez más abstractas. Un adolescente puede hacer operaciones abstractivas más que un niño o una niña. Aquí el punto es, bueno, ¿y esta capacidad abstractiva es estándar? Fíjense que Piaget detecta, por ejemplo, que si una niña o un niño crece, se vuelve un adolescente, pero no se le estimula para que desarrolle actividad abstractiva en su cerebro, como puede ser leer, escribir, estudiar álgebra, estudiar química, física, saberes un poco más abstractos. La mente no desarrolla las habilidades abstractivas, requiere que las desarrolle abstractivamente, ¿no? A esta teoría, Jean Piaget, en primer lugar, lo llamó psicogénesis o epistemología genética. Si hay algo que no se entienda, por favor, deténganme. Psicogénesis o epistemología genética.
¿Qué quiere decir? Que la capacidad de comprensión y de conocimiento de algo depende del momento de desarrollo del ser humano. Aristóteles, como les decía, durante 23 siglos, y así lo pensamos, siguiendo a Aristóteles, pensaba que nuestra cabeza, nuestro cerebro, era una especie de tabula rasa, de pizarrón en blanco, de cuadernos sin escribir. Entonces, cuando nuestros ojos veía, por ejemplo, un cubo, la mente aprehendía con H y luego sin H, ese cubo y desarrollaba el concepto, la idea del juicio y el raciocinio sobre el cubo. Platón, que era su maestro, pensaba que teníamos ciertas formas innatas, o sea, nuestra mente tenía ya esa forma, pero no lo había identificado ni lo había... No, ¿cómo alguien cuando ve algo sabe qué es? Y entonces Platón dice, es que depende, porque tú puedes tener principios de pensamiento en la cabeza, pero solamente hasta que ves algo, tu mente lo identifica y lo expone y lo externa. Entonces, él decía que en realidad recordábamos cosas que decíamos. Ahora bien, ya Piaget con su teoría dice que es un poco la visión de Aristóteles y un poco la visión de Platón. Es un poco empiricista o empirista. Es más empirista en el caso de Aristóteles, porque él cuando ve un objeto de una manera empírica, se queda con el objeto en la cabeza. En cambio, para Platón, dependiendo de lo que hay en la cabeza, sabe que hay acá afuera, que sería este frasco de bebida. Ahora bien, Piaget lo que dice es, como el cerebro está evolucionando y no todos perciben las cosas de la misma manera, por ejemplo, cuando una niña o un niño entre los 4 y los 7 años ve un cubo o un cilindro, su mente no está tan desarrollada para ver y comprender el cilindro y el cubo. Entonces, cuando los ve, los identifica con figuras básicas como el cuadrado y el círculo. Y una vez que ha evolucionado el cerebro, que se le ha estimulado de una forma más sofisticada y puede hacer operaciones más abstractas, en un cerebro ya modificado, cuando él ve otra vez el cubo y el cilindro, tal vez ya tiene la capacidad de comprenderlos de esa manera más abstracta. Por eso decimos que nuestra mente no es que vea las cosas como son, sino las construye a partir de la etapa de nuestro cerebro, de la evolución de nuestro cerebro y los estímulos que ha tenido y las cosas que estamos percibiendo. No sé si esto queda claro, es una idea que quede clara o hay alguna duda sobre esto. Esto es lo que se llama constructivismo. En realidad, nadie ve exactamente lo mismo, depende de la etapa evolutiva del cerebro y qué tan desarrolladas tenemos las habilidades racionales para comprender de una manera más simple o más abstracta esto que se está exponiendo. ¿Sí me explicó? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, si no me creen todo lo que he dicho, escuchen ustedes mismos al gran Jean Piaget. J'aimerais dire d'abord 2 mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas
action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni inéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Bien. Piaget precisamente describe este funcionamiento doble. Por ejemplo, detecta que cuando los niños y las niñas, entre los 4 y los 6 años, ven una cosa, razonan de la manera que se llama pensamiento concreto o pensamiento directo. Piensan sobre lo que ven, sobre lo que están mirando. Y dice, por ejemplo, la niña y el niño entre los 4 y los 6 años no distingue géneros de especies. Por ejemplo, a este niño le preguntan, ¿qué hay más? ¿Flores rojas o flores? ¿No? Es decir, ¿hay más género particular, flores rojas o flores en general? Y los niños y las niñas en esta etapa lo que hacen es ver y detectan que hay más flores rojas porque lo que ven aparte son 3 margaritas. Y como lo que razonan es sobre lo que ven directamente, ven 3 margaritas y ven 6 rosas rojas. Entonces, sobre lo que ven, dicen, ¿no? Eso es lo que se llama pensamiento concreto. Por eso no dicen, no, pues hay más flores. Lo que dicen son más flores rojas. ¿Por qué? Pues hay 6 flores rojas y nada más hay 3 margaritas. Oiga, pero las margaritas también son flores. Sí, pero nada más son 3. Y en cambio, las flores rojas son rosas. Hay más flores rosas que margaritas. Por eso hay más flores rojas. Pero escuchó usted bien. La pregunta es si hay más flores o flores rojas. Pues por eso, flores rojas. ¿No las está viendo? Este es un fenómeno que detecta Piaget. Y ese tipo de razonamientos se dan de muchas formas, ¿no? Déjenme mostrarles. Creo que este video se los mostré. Es un video muy ilustrativo que enseña lo que es el pensamiento concreto. Esta es una persona adulta que hace un pensamiento, una observación de pensamiento concreto, pensando que una pizza cortada en 12 pedazos hace que una persona coma más que si solamente tiene 8 pedazos. It's a pretty straightforward question. You've got to imagine something, right? Imagine you go to a pizza shop, yeah? You order a pizza, yeah? The waiter asks you if you'd like your large pizza that you ordered into 8 or 12 slices, what do you choose and why? Oh yeah, you asked if you want to cut an 8, madam, or 12? 8. Why 8? You don't think you could eat 12? You don't think you could eat 12. So what pizza would you have, by the way? So you'd have a Hawaiian large pizza cut into 8 slices rather than 12. Because you can only eat 8 slices. Why are you laughing? Let me get this straight, yeah? You're telling me that you would order a large Hawaiian pizza and you'd have it cut into 8 slices because you couldn't eat 12 of the same pizza. Yes, because I can't eat the extra 4 slices of bread. Not fair, guys. Why are you laughing? You'd have 8 slices, yeah, of a pizza. I'd have 8 bread because why not? This is what bugs me about you. You're not understanding what I'm saying. I'd have 8, yeah, because I can't eat the extra 4 because that's too much for me. Why are you laughing, poor thing? On the bin. Right,
So let me get this straight. You got a large pizza, yeah? Yeah, I've got a large one pizza. He asked me, Jenny, how many toasters would you like that kind of? I say 8 please, yeah? And then he comes out with my 18 pieces. And you ask me why have I done that? Because I can't eat the extra 4 fucking bits. What is so hard to understand about that? But it's the same pizza, Jen, so it'd be the same amount, wouldn't it? How would it? There's 4 extra bits of pizza on my plate. Oh, Me now. but what? So with these 8 slices, the same size as 12 slices? Oh, I don't know. I don't cut fucking pizzas for a living, Brad. No, it's just common sense, isn't it? Would they be the same Do size? I cut pizzas for a living? No. So how am I going to know if they're the same size or not? Do you measure your fucking pizza when you go to a pizza restaurant? Bueno, esto es lo que pasa con el constructivismo. Este es un ejemplo en el que vemos que una persona con cierto nivel de desarrollo cognitivo percibe las cosas de esa manera y no de otra. Ahora bien, podríamos pensar en lo siguiente. Todo lo que los grandes sabios de la antigüedad han entendido, siempre lo han entendido de esta misma manera. Fíjense, les voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero Aristóteles nunca despejó una variable algebraica, ni tampoco sacó el radio utilizando el número pi. ¿Por qué creen que nunca lo hizo? ¿Alguien se le ocurre alguna respuesta? ¿Por qué creen que nunca desarrolló una operación algebraica? ¿No? Bueno, les voy a decir por qué. Porque el álgebra no existía en su época. El álgebra no existía en la época de Aristóteles. Ricardo dice que recordó esa pregunta de qué pesa más de 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Bueno, muy parecido a esto. Pero fíjate, Ricardo, que Aristóteles, por ejemplo, pensaba, igual que Platón, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Aristóteles nunca hizo operaciones con el cero ni con números fraccionados porque no existían en su época. Aristóteles nunca conoció la inercia. Aristóteles no conocía la gravedad. Aristóteles no conoció muchas cosas. Platón tampoco las conoció. Tomás de Aquino, fíjense, Tomás de Aquino decía, él veía, por ejemplo, que había frutas, un plátano. Bueno, sí había plátanos en su época, pero veían las frutas, y ustedes han visto las moscas de las frutas, ¿no? Hoy sabemos que las moscas en las frutas son huevecillos de moscas, de otras moscas que están en las frutas. Pero Tomás de Aquino, como no sabía eso, decía que las moscas de las frutas eran un extraño producto de la fruta que tenía pequeñas partículas que evolucionaban a mosca. O sea, él ya pensaba una teoría evolucionista en la que la fruta, aparte de dar semillas, también ya genera pequeños seres vivos, como las moscas. Entonces, él desarrolló todo ese, porque era lo que veía. Eran formas científicas que en su época se daban. Y esto, por ejemplo, llevó, y ahora van a ver ustedes por qué vamos a entrar al pensamiento complejo. Esto llevó a Jean Piaget, junto con otro escritor argentino muy famoso, que se llamaba Rolando García. Ya murió él, vivió mucho tiempo en México. De hecho, murió en México. Rolando García y Jean Piaget escribieron un libro que se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia, en el que decían que, bueno, pues había un cerebro evolucionado como el de Platón y Aristóteles, o el de Galeno, el de Ptolomeo, y todos estos grandes sabios de la antigüedad, ¿no? Y por la forma en que veían las cosas, como su cerebro ya estaba grande, había evolucionado, pero no había sido estimulado
para hacer operaciones altamente abstractivas, decían que la ciencia en la antigüedad se desarrolló con cierto perfil de conocimientos muy elementales y equivocados, ¿no? Como por ejemplo pensar que el Sol giraba alrededor de la Tierra o había esta fuerza de gravedad magnética que nos atraía a todos como si fuera un imán, ¿no? Siendo que la fuerza de gravedad es otro fenómeno muy distinto. Y por ejemplo, dice, cuando aparece Newton, puede haber un Newton, porque ya en la época de Newton ya estaba muy evolucionado el álgebra, ya utilizábamos números arábigos, utilizábamos fracciones, operábamos con el cero. Entonces, ese tipo de conocimiento va evolucionando, la física va evolucionando, incluso el derecho mismo, la historia del derecho mismo va evolucionando. Nuestra visión del mundo y de la sociedad va evolucionando. ¿Por qué? Porque las formas de construcción del conocimiento van siendo distintas. La parte de la epistemología detecta que aunque un cerebro ha evolucionado, si no ha sido estimulado, no puede realizar cierto tipo de conocimientos. Y de aquí que podemos sacar algunas conclusiones de lo que dicen Jean Piaget y Rolando García en este texto de Psicogénesis e Historia de la Ciencia. ¿Qué es lo que dicen? El conocimiento es una construcción, tal como lo vimos hace rato, y se construyen las interacciones con el mundo externo, ¿no? Tal como lo vimos hace rato. Pero esa conexión o esa interacción con el mundo externo es también dependiendo de la etapa evolutiva de nuestro cerebro y qué tanta estimulación tiene para hacer operaciones abstractivas. Y dicen Piaget y Rolando, conocer es organizar de alguna manera lógica los datos de nuestra experiencia en la realidad. Una niña o un niño entre los 4 y los 6 años los organiza con una lógica concreta, directa, como la de la muchacha, esta que vimos, ¿no? En cambio, un pensamiento más desarrollado, más abstractivo, que ha estudiado otras materias y se encuentra estimulado para conocer saberes más abstractivos, pues lo construye de otra manera más sofisticada. Esto es precisamente lo que podría llamarse una epistemología de las ciencias. La ciencia que tenemos en ciertas épocas depende de la etapa evolutiva del pensamiento y cómo se hacen este tipo de observaciones y mediciones sobre la realidad misma. Por eso, la epistemología y la teoría del conocimiento son como un sinónimo. Es exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Este es el punto. Este es el punto. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. Entonces, fíjense bien a dónde vamos con todo esto. Dependiendo de la etapa histórica de la humanidad y de las formas de razonamiento abstractivo, parece que podemos ir construyendo nuestra percepción de la realidad y de las cosas que percibimos en la medida que tenemos cierto nivel de abstractividad. Por ejemplo, en el caso del derecho, cuando solamente hablábamos de derechos civiles, nuestra forma de pensar el mundo estaba en derechos civiles o en derechos naturales. Pero de pronto cuando pasamos a una etapa donde hablamos de garantías individuales y derechos universales, la idea de derechos humanos son ideas más sofisticadas, son ideas distintas, tienen otro nivel de abstractividad. Son otro nivel de abstractividad que nos llevan a percibir el mundo jurídico de otra forma. Ya no solamente es el derecho natural ni tampoco los derechos civiles, son derechos universales. Si están de una manera natural o no, o es una forma positiva, o eso depende de la forma en que el cerebro ha evolucionado. Y obviamente alguien que ve los derechos humanos como derechos naturales, trata de ajustar una realidad con otra. Pero alguien que hace razonamiento un poco más abstractivo detecta que no son lo mismo. Un derecho humano no es un derecho natural.
podría tal vez vincularse con el derecho natural, pero no quiere decir que sea un derecho natural, ¿no? Son cosas distintas, porque incluso dentro del derecho natural hay varias posturas. Es natural absoluto, es natural relativo, es natural circunstancial, es natural sin circunstancias, no hay excepciones, o es un derecho que reconoce el Estado, o es un derecho que te otorga el Estado, ¿no? Las garantías son derechos que otorga el Estado, o sea, las garantías las otorga el Estado, como una garantía de seguros. De hecho, una constitución que solamente otorga garantías se parece más a una póliza de seguro que a una constitución, porque precisamente lo que da son garantías, no está entrando en otra dimensión de derechos implícitos. Estas son las cosas que el derecho mismo ha construido, y las construye en la medida que va razonando de una manera más abstracta. Por ejemplo, piensen ustedes todas las materias. A ver, dice Alejandro Marcelo, pasamos de otorgar a reconocer. Claro, porque entonces parecería que el pensamiento haya sido mucho más abstracto, ¿no? Ahora ya nos damos cuenta que esos derechos están allí independientemente de que los otorguemos en la Constitución. Ya es un pensamiento más abstracto. Y en la medida que hay pensamientos más abstractos, vamos a irnos dando cuenta de muchas otras cosas. Por ejemplo, piensen ustedes, les quería hablar de algunas formas. Por ejemplo, el divorcio no existía hasta la era de Napoleón. La figura del divorcio no existía. Había nulidad matrimonial por parte de la Iglesia. Pero un matrimonio civil, el matrimonio civil surge con Napoleón Bonaparte. Es un invento muy moderno el matrimonio civil. No había matrimonios civiles. De hecho, en México se distingue el matrimonio civil del matrimonio religioso. Pero si ustedes van a Estados Unidos o van a cualquier otra parte del mundo, el matrimonio religioso es como el matrimonio, es el único matrimonio que hay. Aquí nos casamos 2 veces, los que nos casamos por el civil y por el religioso, siendo que podría haber una sola ceremonia. Esto es muy interesante. Y es porque se construye de otra manera el pensamiento. O sea, nuestro razonamiento es todavía más concreto en ese sentido, como si el matrimonio religioso no diera garantías de otro tipo de derechos, ¿no? Esto, pues, quiero que vean ustedes que ahí es donde radica todo este asunto. En esto, el saber, por ejemplo, el saber jurídico ha evolucionado. Napoleón ya trae el divorcio, por ejemplo, estas otras figuras, ¿no? La sociedad en convivencia es otra figura. Por ejemplo, pensar en contratos de realidades como espectros radioeléctricos, pues eso no existía. Eso no existe en la Edad Media, no existe en el derecho romano, no existe en el derecho napoleónico, ¿no? El derecho sobre espectros radioeléctricos es absurdo, ¿no? Eso hoy en día es algo nuevo, ¿no? Derechos de autor, por ejemplo, patentes y marcas, son figuras jurídicas del siglo XVIII, del 1700, y se van apareciendo mucho más soluciones porque hay una abstractividad distinta. Nuestros derechos han cambiado. Piensen solamente en la idea del derecho a votar. El derecho a votar no existía en el siglo XVI. No existía en el siglo XVII. Es hasta el siglo XVIII que surge una idea sobre votar. Votar.
una democracia censitaria. Estas son ideas que el derecho no había contemplado. Tienen que tener una gran abstractividad, porque de otra manera no existía. Ustedes me pueden decir, bueno, pero por ejemplo en la Atenas clásica sí había democracia. Y era un razonamiento mucho más primitivo. Sí era una democracia y había elecciones, pero no se tenía esta idea del voto como un derecho humano, como una facultad implícita. Era una función. Y además, nada más había dos sopas. Uno ya le daban como una especie de, por ejemplo, una especie de pirinola. Yo sé que la palabra pirinola ya no existe en muchos vocabularios, pero la pirinola era una especie de había una serie de cosas que eran como pirinolas, y uno las ponía de tal forma que se leyera lo que hacía falta por el sentido en el que uno estaba votando, ¿no? O sea, el sentido de votar todavía también era un poco más regular y primitivo. En la República, pues la idea de la República no era la República como la conocemos ahora, ¿no? No había constituciones republicanas, ¿no? Son inventos de la gente de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Pero todo esto, a lo que voy con todo esto, es que los saberes y las ciencias cambian. Yo no me atrevería a decir que evolucionan para ser más complejas o mejores, pero sí diría que cambian en razón de la abstractividad de los operadores. Y la epistemología estudia esas nuevas ciencias que van apareciendo. Esas nuevas ciencias las va estudiando. ¿Por qué esta ciencia ahora se ocupa de esto? ¿No? Pues porque han aparecido conceptos, ideas, nociones nuevas que van modificando la manera de entender la ciencia. No sé si con esto vaya quedando clara la idea de lo que hace la epistemología en el campo de la ciencia. Cuestiona la manera de ser ciencia. ¿Cuál es la manera correcta de hacer ciencia? En 2014, a ver, aquí Fernando Cardona, o Fernanda Cardona, bueno, Fer Cardona, dice, ¿se puede decir que las ciencias van mejorando? Pues algunas sí, otras se van puliendo, van refinándose, ¿no? José Carlos Espíritu, levantó usted la mano, le escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Precisamente yo identifico esta manera de tener cada quien su propia epistemología en el derecho. Al menos yo lo comparo prácticamente, por ejemplo, con un compañero abogado con el que litigaba yo. Él tenía ya muchos años de experiencia y empezó a litigar desde pues cuando eran garantías individuales en la Constitución. Y yo empecé ya un poco más adelante, cuando ya empezaba todo este conocimiento a desarrollarse de los derechos humanos. Y entonces, en muchos casos, entiendo que el conocimiento lo vamos formulando con lo que nos explica, desde un punto de partida diverso, incluso, bueno, y por ejemplo, a nivel de tiempos, ¿no? Histórico. Cuando nos tocaba un asunto, resolverlo, él lo veía todavía desde su propio conocimiento que tenía, ¿no? Su experiencia, por así decirlo, que pues que tenía que llevar el procedimiento, eran garantías individuales. El juez federal tenía que decidir a última instancia, y yo le hacía comentarios, le decía, oye, podemos empezar con lo que había yo aprendido en ese tiempo, pues a manejar argumentos en el sentido de que el juez o el juzgador trabaje desde un control difuso, un control concentrado, o control constitucional, control convencional, y no lo entendía, ¿no? Me decía, oye, pero ¿cómo va a tardar? Y le digo, sí, pero creo que es importante que lo vayamos haciendo. Entonces, ahí sí identifico este tema. Y otro, por ejemplo, el de cómo entender el derecho natural con derechos humanos. Y yo precisamente este comentario ya lo había hecho en otra clase, no sé si sea en esta misma.
que, por ejemplo, para mí el derecho natural atiende a la naturaleza del individuo al cual va a regular. Les comentaba yo, un derecho natural puede abarcar varias especies, como por ejemplo el derecho de los humanos, que es para humanos, el derecho de los animales, que es un derecho natural que atiende a la naturaleza de los animales. E incluso imaginaba yo otro sentido, que por ejemplo que en un futuro hubiera relaciones con extraterrestres, pues ya no iban a ser ni humanos ni animales, iban a ser extraterrestres. Entonces el derecho natural para ellos aplicable iba a ser una especie de derecho para extraterrestres. Entonces más o menos así es como entendería yo que es el derecho natural y que abarca este tipo de derechos. Así yo creo que se puede ir construyendo más el conocimiento sobre este tipo de derechos. Muy interesante lo que estás diciendo, José Carlos, porque fíjate que hay mucho que se ha escrito sobre derecho natural. Esto que tú estás comentando, pues es una forma de ver el derecho natural, pero, por ejemplo, la escolástica tiene dos grandes ejes para entender lo que es el derecho natural. Y sobre eso, pues hay variaciones. Pero luego, por ejemplo, autores no católicos, no escolásticos, por ejemplo, Thomas Hobbes, Leibniz, Wolff, John Finnis hoy en día, incluso Javier Hervada, hay una gran cantidad de autores, cada uno tiene su versión de lo que son los derechos naturales. No hay un estándar único como el derecho natural. Ya ves que incluso en el derecho positivo también hay sus variaciones, ¿no? A mí me parece que en el fondo el derecho positivo es uno solo, ¿no? Tiene sus variaciones. Un kelseniano puro engloba todos los demás derechos positivos. Pero en el caso del derecho natural, el derecho natural tiene, por lo menos, estoy pensando, unas 15 versiones distintas del derecho natural. Por lo menos 15, de 15 a 20, y puede ser más, dependiendo del autor y de la época. Entonces, esto que estás mencionando puede ser que efectivamente haga referencia a que hay muchas formas de derecho natural, ¿no? Pero eso tal vez no quiere decir que el derecho vaya evolucionando para mejorar, que tal vez está siendo más extraño, ¿no? Ahorita voy a regresar a esto, pero fíjate que tú mismo lo estás tocando. Depende de la forma de construcción que has tenido en tu mente. Y tu socio, tu ex compañero de trabajo, seguramente se le hacía muy raro hablar sobre control difuso. ¿Qué es eso de control difuso? O convencionalidad. Esas palabras son muy extrañas para alguien que no ha estado en este universo académico. Antonio Urbina dice, me parece que, como dijo un hombre de ciencias, los grandes avances se han dado gracias a hombres que han andado a hombros de gigantes. Bueno, el hombre de ciencia es Isaac Newton. Isaac Newton decía que nosotros podíamos ver más lejos porque estábamos en los hombros de gigantes. Diciendo que Aristóteles, Platón, todos ellos eran unos gigantes, pero podemos ver más allá porque estamos encima de ellos. Eso, Antonio, lo dijo Isaac Newton, este hombre de ciencia al que te refieres. Pero bueno, también cada uno de ellos tenía su forma de ver las cosas. Hoy en día hay una gran diversidad para entender las cosas. Hoy en día la epistemología de la ciencia, si les voy a poner estos términos, no tiene un único estándar para decir cómo es la ciencia de algo. Perdón. La filosofía de la ciencia y la epistemología de las ciencias contemporáneas lo que nos dice es que dependiendo de lo que estemos estudiando, hay que desarrollar una epistemología para establecer los parámetros científicos de lo que se está estudiando. Yo no sé si a ustedes les haya tocado hacer una tesis de licenciatura, una especialidad, o maestría, o doctorado, no sé sus niveles de estudios, pero lo que se pide, por ejemplo, es que expliquen ustedes el método, la metodología científica que van a utilizar, que en todo caso sería explicar cuáles son los principios del modelo epistemológico que van a seguir, ¿no?
Muchos se van por la tangente y dicen inducción, deducción y el silogismo, ¿no? Pero eso es un método científico aristotélico. Pero ya hablar del campo de las ciencias sociales contemporáneas, pues hay varias formas epistemológicas de construir. Uno puede decir, voy a construir una investigación al modo de Anthony Giddens. Anthony Giddens, por ejemplo, decía que él, por ejemplo, para estudiar a los huicholes, pues había que convertirse en huichol, había que meterse en la comunidad huichola, que lo aceptaran los huicholes y vivir como un huichol. Y ese sería el modelo epistemológico. El modelo epistemológico es integrar la percepción de uno a la percepción de aquellos otros y describirla, ¿no? Claro que ahí hay un poco de trampa, porque también lo que dicen en la crítica a Giddens es que un huichol, para empezar, no hace libros en español ni en otro idioma describiendo su propia naturaleza, ¿no? O sea, el huichol no hace lo que hace un investigador de huicholes metido con los huicholes. Entonces también está un poco sesgado esa forma metodológica, pero es una manera de construir el pensamiento, ¿no? Es como decir, voy a estudiar a las hormigas haciéndome hormiga, ¿no? Y me voy a vestir de hormiga y voy a trabajar como hormiguita todos los días y voy a moverme, voy a juntar todo lo que puedo llevar y lo voy a llevar a alguien. Entonces, como decir, voy a pensar como piensan las hormigas, ¿no? Pues eso no, es casi lo que está diciendo Anthony Giddens. Pero precisamente es cómo construimos el conocimiento de algo. ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo lo vamos a establecer? ¿Y cómo vamos a decir que ese método es verdaderamente científico, ¿no? El método científico varía del modelo epistemológico a modelo epistemológico. En ese sentido, dependiendo del modelo epistemológico, escogemos la metodología. Si somos poco abstractivos, la idea de Aristóteles, inducción, deducción y silogismo podría ser un buen método para un método poco abstractivo. Pero si utilizamos un método altamente abstractivo, nuestro modelo epistemológico es otra cosa totalmente distinta, ¿no? ¿Se entiende esta idea? No sé si hasta aquí queda todo claro, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí dice Alejandro Marcelo, observación participante. A ver, Alejandro, no sé si quieres ser más específico. O sea, es la observación como si él fuera un participante en la versión de Giddens, ¿no? Sí, como lo comentaba, cuando se va a intervenir en una comunidad, lo que se busca es ser parte de esa comunidad para obtener el mejor, no la mejor información, sino el retrato más nítido de lo que de lo que va a ser nuestro objeto de estudio. Ajá. No es una observación pasiva, sino es una observación activa. Uno se vuelve, no va a llegar uno a ser el huichol, como usted comentaba, pero sí va a ser lo más próximo a ello. Ahora, ¿es una observación objetiva, Alejandro, o es subjetiva? Es que no podemos llegar a ese grado de decir es que mi trabajo, mi método, mi metodología es objetiva, porque no podemos prescindir de nuestra subjetividad. Así es. Y más si está construida en distintos niveles, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, fíjense, nuestra mente está construida en un nivel o en otro. Pero ahora que empecemos a hablar de pensamiento complejo, vamos a ver que a lo mejor estamos en varios niveles jugando simultáneamente. Pero vamos a platicar de eso en unos minutos más. No sé si antes de irnos, aparte de Alejandro, alguien más quiere decir algo. Vamos a hacer un breve receso de 10 minutos, si les parece. No sé si alguien quiere decir algo antes de que nos vayamos al receso. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minutitos. 10 minutitos, como si los 10 minutos fueran más chiquitos cuando lo digo en mi diminutivo. Bueno, mi reloj dice que son 5:57. Entonces, ¿qué les parece si nos vemos a las 6:07, 6:10? ¿Les parece? Muy bien, gracias.
Perdón ustedes, ya estoy de vuelta. Bueno, hemos estado platicando esta primera parte sobre lo que es la epistemología y sobre todo el sentido contemporáneo que tiene la epistemología como esta forma de construir el conocimiento y la forma en que estamos entendiendo algo en la realidad misma, ¿no? Esto es importante porque no se ha terminado de entender, me parece claramente, qué es lo que se entiende por un método epistemológico. Tal como les decía, parece que se piensa que tiene que ver con las creencias de que lo que percibimos es algo que todo el mundo ve igual, ¿no? Cosa que no lo es así. Cada quien construye de manera distinta y hay que poner los parámetros como uno lo está percibiendo. Deme un minuto. Perdón. Hay que poner esos parámetros, ¿no? Hay que poner esos parámetros precisamente para ir determinando esto. Bueno, ya una vez que platicamos de esto, vamos a empezar a hablar de lo que es un pensamiento complejo. Ahora, para hablar de pensamiento complejo, primero me gustaría hacer una distinción entre lo que es el estudio de una ciencia, lo que es un estudio multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Vamos a entender esto para que podamos entrar en estas distinciones. Vamos a distinguir toda esta terminología, vamos a ver también qué es lo que es un pensamiento complejo y qué es un pensamiento disruptivo. Un pensamiento disruptivo. Entonces, comencemos por decir qué es un conocimiento multidisciplinario, ¿no? Alguien que nos pueda hablar. Si quieren, vamos haciendo una diferencia. ¿Qué es lo diferente entre multidisciplinario e interdisciplinario? A ver, ¿quién me ayuda a hacer una distinción sobre esto? Fer Cardona. ¿No? ¿O no, Fer? Tú no. A ver, alguien que me ayude. No te escuchamos. Ya nada más dije que participen y Blanca Vargas ya abandonó la sesión. A ver, no estoy calificando a nadie. Fer, adelante, levantaste la mano. Sí. A ver, yo entiendo que las interdisciplinas se relacionan o se apoyan entre sí. Ajá. Y las multidisciplinas es que varias trabajan a la vez, pero cada quien como separadas. No sé si me explico o si lo entendí bien. No, precisamente lo has entendido muy bien. Por ejemplo, vamos a pensar la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania se puede estudiar con muchas disciplinas. Podría estudiarse desde la ciencia política, pero también se puede estudiar como la estrategia militar, se puede estudiar desde un punto de vista económico, se puede estudiar desde un punto de vista histórico, ¿no? O sea, ahí tenemos varias ciencias operando, ¿no? Varios saberes simultáneamente trabajando desde sus áreas, desde sus trincheras, estudiando la guerra de Ucrania, ¿no? Esto es precisamente lo que es una multidisciplinariedad. Cada una va a dar su opinión, su observación y su análisis sobre lo que es la guerra de Ucrania. Entonces, pues obviamente, por ejemplo, hay quien hablará de la estrategia militar, precisamente cómo está abordando, cómo está invadiendo los territorios físicamente, ¿no? Hay quien podría analizar, eso de la estrategia militar es qué está haciendo físicamente, cómo son las tácticas de incursión en territorio ucraniano, ¿no? O cómo son los ataques estratégicos, porque no están disparando a lo loco, están disparando ciertos puntos importantes. Me parece que el día de ayer o antier tiraron la
la antena de transmisión más importante del medio de comunicación, creo que la televisora de Ucrania, ¿no? Como la antena más importante, y eso es un símbolo, ¿no? Ese tipo de tiros en específico, ¿no? Atacar ciertas bases militares. O la guerra puede hacerse de una manera quirúrgica, ¿no? Y también lo que pasa es que, como lo ha planteado Putin, pues puede empezar a tirar blancos civiles, ¿no? Y que cada quien se proteja como quiera. Pero la guerra puede ser quirúrgica totalmente. Los norteamericanos en Afganistán demostraron esto. Escogen blancos específicos donde el margen de error es mínimo, ¿no? Entonces podemos hablar esto de la guerra de Ucrania desde el punto de vista de una visión militarista. Pero también podemos hablar históricamente del conflicto Ucrania y precisamente señalar tal vez que para algunos, como dice Putin, Ucrania pertenece a Rusia. Y esto es porque en alguna época, en la época de los zares, en alguna época se escogió, bueno, antes que eso, durante la época de los mongoles, en que los mongoles dominaron toda Asia, la capital mongola fue Kiev y abarcaba obviamente todo desde esta parte de control de todo lo que es Rusia. La capital no estaba ni en San Petersburgo, ni en Leningrado, ni en Stalingrado, que es la misma ciudad, pero con distintos nombres. La capital estaba en Kiev, en Ucrania. Es la única vez que se ha determinado que la capital esté ahí. Durante la época de los zares, difícilmente, había palacios en Kiev, pero eso no quiere decir que sea Rusia, ¿no? De hecho, uno de los ballets más famosos de Rusia es el ballet Kirov, que para empezar ni siquiera es ruso, ¿no? Es un ballet ucraniano. El ballet de Kiev está en Ucrania. Permítanme. Bueno, este es el punto esencial, ¿no? Esto es multidisciplinario. Podemos hablar sobre, ya hablamos sobre este conflicto históricamente, como cuando existía la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, está incorporada Ucrania a los países socialistas. Podemos hablar desde el punto de vista económico, ¿no? Que depende de lo que estemos observando y viendo, ¿no? Y aquí lo que quiero que se vea es, también podemos analizarlo desde un punto de vista económico. La economía lo que nos está marcando es que, por ejemplo, les digo, ¿de qué ha dependido económicamente Ucrania de Rusia? O Rusia, ¿de qué depende económicamente Ucrania? Y el conflicto de la forma de hacer guerra financiera, en el que, por ejemplo, hace un par de días le quitaron las claves SWIFT, ¿no? La operación de transferencias financieras y bancarias en Rusia pues están bloqueadas, o el boicot aéreo, ¿no? Biden el día de ayer en la noche dijo que ya no iban a permitir a ninguna nave de Aeroflot o de naves soviéticas, de naves rusas, volar en espacio aéreo norteamericano. Esto económicamente y financieramente le va a pegar durísimo, ¿no? Rusia, la FIFA, ya sacó de todos los partidos al equipo ruso, ¿no? Entonces Rusia ya no puede jugar en ese sentido en partidos internacionales. Esa es otra forma de... Entonces, como lo dice Fer Cardona, efectivamente hay muchas disciplinas que estudian este conflicto y pueden dar sus percepciones de cómo nace esa estrategia y qué repercusiones tiene cada una de las áreas y de a lo mejor cómo interactúan entre ellas. Eso sería un estudio multidisciplinario. Es decir, no existe la ciencia o el saber exclusivo de la guerra de Ucrania, ¿no? En los noticieros generalmente hablamos escuchamos que hablan con especialistas
que saben tal o cual cosa, pero precisamente hay algunos socioeconómicos y hay otros que hablan de materia histórica. Cada conflicto puede verse de distintas maneras. Hasta pueden llevar a psicólogos para decir el impacto que va a tener en la población, qué es lo que va a ocurrir. La pandemia puede ser objeto de muchas disciplinas. Bueno, esto es lo que es precisamente, como dice Fer Cardona, lo que es multidisciplinario. Ahora, lo interdisciplinario. Fer, ¿nos puedes repetir qué es lo interdisciplinario? Y tal vez si nos das algún ejemplo. Bueno, de interdisciplinario es cuando varias ciencias trabajan, se relacionan para trabajar, yo me imagino que bajo un mismo objetivo. Ajá. Por ejemplo. En este caso, por ejemplo, la guerra, por eso piden a diferentes especialistas. Aunque no sé, bueno, tengo mis dudas si estoy confundiendo el inter con el transdisciplinario, porque creo que son dos conceptos diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Ajá. Entonces, del interdisciplinario yo lo entendía eso, que trabajaban, se relacionaban diferentes ciencias para estudiar algo en particular. Sí, en de este hecho, caso, ay, perdón. Perdón, sigue, por favor. Entonces, podría ser de la guerra que cada, no sé, un especialista en economía, un especialista en sociales, un especialista en, no sé, temas de migración, por ejemplo, se me ocurre, y cada una va aportando como sus conceptos y el método de investigación del mismo tema. Fíjate que la interdisciplinaridad toca sobre todo aspectos de frontera entre una disciplina y otra. Vamos a pensar en la pandemia, ¿no? En este fenómeno COVID-19. El estudio epidemiológico precisamente ve y detecta cómo es que se va transmitiendo esta enfermedad, cómo es que va cundiendo la transmisión del virus y cómo va impactando el virus, incluso tratando de poner algunos dispositivos de control. Uno de estos dispositivos de control es, por ejemplo, todo el mecanismo, bueno, la vacunación, por ejemplo, cómo se va a aplicar una vacuna, ¿no? Pensemos que tenemos una vacuna que puede ayudarnos a reducir los contagios. Y también podríamos hablar con expertos en estadística y estocástica sobre procesos y también gente que esté trabajando en logística para ver cómo se va a hacer el proceso de vacunación, qué sectores se van a vacunar primero, en dónde se van a vacunar primero y cómo se va a ir dando toda esa secuencia, de tal modo que, si te das cuenta, sí están trabajando cada uno de sus áreas, pero tienen como una interacción, porque están trabajando sobre un mismo objetivo, ¿no? Están centrando desde sus áreas operaciones conjuntas para una acción concreta, ¿no? O sea, veo cómo viene la pandemia, pero voy a tratar de revertirla. ¿Cómo la voy a revertir? Estadísticamente, o el estudio del epidemiólogo puede decir, bueno, si empezamos a vacunar, ¿y en qué sectores el epidemiólogo se puede dar cuenta dónde hay más contagios, qué sector es el más vulnerable, cuál es el menos vulnerable? Entonces, en razón de eso, pueden realizarse logísticas de vacunación, pero necesitas a alguien que sea experto en logística de procesos de este tipo, ¿no? Y, obviamente, la gente que se dedica a la vacunación y a los temas de salud, a los operativos de estocástica, los matemáticos, que digan efectivamente qué sectores, dónde hay que empezar a hacer la estrategia y cómo hay que irla llevando a cabo, en qué periodo se tiene que ir dando todo esto. Esto es una actividad interdisciplinaria, o sea, entre disciplinas operando simultáneamente. Y ahora sí vamos con la siguiente, que es la transdisciplinariedad, que Fer va muy bien en las dos primeras, pero a ver si nos puede dar la pista de lo que es la tercera, o alguien que le quiera ayudar, ¿qué es algo transdisciplinario? Algo transdisciplinario. Ya lo transdisciplinario sería más bien que eso sí cruzan las fronteras, ¿no? Ajá. Eso sería ya al contrario. Bueno, creo que sería así, ¿no? Claro. Sí, pero ¿cómo viene ese atravesar? Bueno, es un atravesar y llega hasta otro punto, ¿no? Está
¿no? Lo transdisciplinario incluso también tiene que ver con disciplinas que son atravesadas todas tal vez por una sola, ¿no? Se podría decir como que, o sea, entre todas las disciplinas se fusionan como si fuera un método de investigación, ¿no? Podría decirse que entre todas esas Es así como realizan al objetivo. No, a ver, te voy a hacer un planteamiento. Tú sabes que Luis Pasteur, ¿has oído hablar de Luis Pasteur? Luis Pasteur inventó la vacuna. Bueno, descubrió la vacuna. Descubrió lo que son las vacunas. Y además la primera vacuna que aplicó fue una vacuna contra la rabia. Hasta donde yo recuerdo la historia de la vacuna de... Ahora, ¿tú sabes qué estudió Luis Pasteur? A ver, alguien ahí que quiera googlear rápido qué estudió o qué era Luis Pasteur. Era un químico, ¿no? Era un químico. No era médico. No era epidemiólogo. No era biólogo. Era un químico. Y fíjate que es interesante porque desde la química él está atendiendo un asunto de otra área que es el área de la salud y de la medicina, ¿no? La química resuelve un problema, desde su disciplina resuelve un problema o resuelve alguna situación que tal vez se encuentra en otra área del conocimiento. De hecho, vamos a pensar, la vacuna del SARS-CoV-19 es una vacuna típica que genera anticuerpos, genera defensas como los genera cualquier otra vacuna, o es un mecanismo totalmente distinto. Es una forma de vacuna que no se había trabajado antes. Es otra, le llamamos vacuna, pero no tiene la lógica de la vacuna de Luis Pasteur, ¿no? La de generar anticuerpos tradicionales, sino más bien trabaja sobre simuladores de virus. Aparenta algunos virus. Hasta donde entiendo, parece que inyectamos esta especie de virus, ¿no?, en el sistema para que se comporte de una manera violenta. Entonces, por eso luego nos sentimos medio mal cuando nos la inyectan, ¿no? Y luego los anticuerpos, si el virus normalmente llega, ¿por qué impacta tan fuertemente? Porque no vemos cómo violenta el asunto, ¿no? Sino que ya cuando está violento es que ya se metió y no hay forma de parar. Ya los demás ya se mezclaron con ese y no lo atacaron. Y ya se reprodujo y mata todo lo que hay adentro. ¿Cuál fue la forma en que hacen la vacuna? Porque generalmente cuando ya entra una bacteria, ¿no?, los anticuerpos ven a la bacteria y reaccionan y la atacan. Y yo no sé si ustedes sepan cómo es la vacuna del COVID, pero más o menos es algo así, como que llega esta cosa, ninguno de los anticuerpos la ve peligrosa, pero esta cosa que nos inyectan tiene la cara de SARS-CoV-19, pero se porta de una manera muy violenta contra los anticuerpos que están allá adentro, contra las defensas. Las defensas reaccionan cuando lo ven, lo hacen pomada. Entonces, ya saben que cuando llega algún otro, ya saben directamente sobre qué hay que ir, aunque no tenga una actitud violenta de entrada. Es decir, nos inyectan una cosa que parece COVID-19, que para alertar al sistema de defensa que lo ataque inmediatamente. Porque lo que ha pasado con el SARS es que entra, no parece que sea violento, pero ya se infiltró, como la humedad se fue metiendo en el cuerpo. Y ya una vez que está en el cuerpo, hace pedazos todo. Es como un arma secreta. Entonces, ese tipo de vacuna no existía. Es una lógica distinta a la de la biología. O sea, el biólogo no hubiera podido desarrollar ese tipo de vacuna. Así como dicen que el COVID es un virus que se genera en laboratorio, o el VIH, ¿no?, porque no funcionan de la manera en que la naturaleza ha desarrollado sus virus, ¿no?
lo que se está desarrollando son vacunas que funcionan de una manera distinta bajo la lógica de la vacuna tradicional. Pero son saberes que no están en las áreas específicas, ¿no? Pues ya es ingeniería genética, por ejemplo. Eso es ingeniería genética. Es una disciplina que está en otra área que impacta en otra disciplina. ¿Sí me cachan esto? Por ejemplo, dentro del campo del derecho, si alguien tiene que regular, por ejemplo, patentes de ADN, ¿no? ¿Cómo le explican a un legislador qué es el ADN y sobre qué tiene que legislar? Me acuerdo que una vez vi una exposición y los diputados estaban así como asombrados porque les decían que tenían que ir sobre las proteínas. Pero pues muchos de estas diputadas y diputados con trabajo acabaron la secundaria, ¿no? O algunos que acabaron la preparatoria difícilmente pasaron bioquímica, ¿no? O pasaron sus exámenes de química o de bioquímica, pero de panzazo, ¿no? Entonces entender oxígenos, hidrógenos, ¿no? Todos estos principios de la proteína, tienen ustedes que legislar sobre las proteínas. Que uno pensaría, tal vez la leche, la carne, ¿no? Esas son proteínas, sí tienen proteínas, eso. Pero esto es lo que quiero que se vea, es que tenemos que meternos en otra área del conocimiento para resolver un problema de otra área. Entonces, por eso te digo que son como, Fer Cardona, son como conocimientos de frontera, o sea, son multidisciplinarios, pero todavía más allá, trascienden, están en una área e impactan en la otra. E incluso podremos decir que hay saberes transdisciplinarios, porque atraviesan también muchas áreas. Muchas áreas. A ver, aquí Antonio Urbina dice, otro ejemplo sería legislar sobre la inteligencia artificial. Claro, Antonio, es otro muy buen ejemplo, ¿no? Si Alexa puede tomar decisiones sobre algunas cosas, ¿no? Que además recopila información que tú sabes. Fíjate que a mí mi señora y yo estábamos un día platicando y vimos una noticia, no hace mucho, que una niña había hecho un reto absurdo que Alexa le había puesto, ¿no? Porque parece que la niña le estaba hablando de hacerle retos a Alexa y Alexa le contestaba haciéndole retos a la niña, ¿no? Y entonces en internet Alexa encuentra un reto en el que pone en peligro el riesgo de la vida de la niña y la niña trata de hacer el reto que le está planteando Alexa, ¿no? Y entonces empieza una noticia a decir que Alexa es peligrosa porque tendría que regularse la información que le da una menor de edad. Estábamos oyendo eso en un podcast y en un teléfono, lo estamos escuchando en voz alta. Y cuando se oye la noticia, Alexa, mi esposa tiene una Alexa al lado de su cama, Alexa responde y dice, eso no es cierto. Como si estuviera programada para que tan pronto como detectara la noticia sobre ella, sobre su sistema, sobre este sistema, al que está escuchando eso le replicara, no es cierto lo que están diciendo de Alexa. No es cierto lo que están diciendo de mí. Fue un error, es un malentendido. Y estaba esperando seguramente la programación a que yo le preguntara por qué dices que no es cierto, ¿no? Y ya me daría una explicación, pero no lo hice. Pero sí me parece como una cosa muy siniestra. Qué miedo si salgo corriendo. No, pues imagínate, Fer. Y entonces fue cuando le dije a mi señora, ya ves, Alexa te escucha. No, y Alexa sabe, porque y además están conectados todos los sistemas. Es muy curioso porque estoy oyendo música de algo, le pido música, no sé, de Rod Stewart, por ejemplo, o de Lady Gaga, o de Elton John y lo que ustedes quieran, ¿no? Dua Lipa, Elton John y Dua Lipa. Y de pronto me meto a mi teléfono, a YouTube, y me aparecen como opciones canciones de Elton John, Dua Lipa. O sea, todo el sistema está conectado, porque Alexa se da cuenta y transmite a los otros sistemas, ¿no? De tal forma que es como échenle montón.
sobre lo que está buscando en este momento para que siga buscando sobre eso, ¿no? Pero entonces el reto está en meter nuevas cosas que la máquina no está acostumbrada a detectar. Bueno, no sé si queda claro lo que es transdisciplinario. Transdisciplinario es desde una área atender aspectos de otra área. Alexandro Marcelo Peña dice el famoso algoritmo. Pues tiene muchos algoritmos la Alexa. Sí, es un sistema muy extraño. Yo incluso le he preguntado a Alexa 2 o 3 veces si tiene conciencia. Y me dice, no lo sé. Es interesante la respuesta que está dando. Bueno, ahora vamos a hablar de 2 cosas más. Perdón, es que soy el coordinador. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es pensamiento complejo. Pensamiento complejo y lo que es pensamiento disruptivo. El pensamiento complejo es algo que aparece más o menos en los años 80 con un autor que se llama Edgar Morin. Se escribe Morin, se pronuncia Morin. Edgar Morin, quien desarrolló toda una serie de textos que se llama El aprender del aprender, El enseñar del enseñar, El conocer del conocer. En fin, les voy a platicar de una manera muy esquemática, muy breve, qué es el pensamiento complejo en Edgar Morin. Cuando ustedes estudian la carrera, cualquier carrera, no sé si aquí todos son abogadas o abogados, hay gente que estudió comunicación o hay gente de otras carreras. Cuando ustedes estudian una carrera, ustedes llevan materias. Llevan cada una de sus materias en un semestre, tantas horas a la semana, y las llevan como compartimentos estancos. Ustedes estudian una materia y ven todo el temario de esa materia, ¿no? El segundo temario de la siguiente materia, y lo ven todos, todas las materias las ven por separado, temas y subtemas de cada una de las materias. Pero todos son compartimentos estancos, todos son cada uno por su lado cerrado. Y dice Edgar Morin, si yo tuviera que estudiar, por ejemplo, al tigre, hablar de la biología del tigre, podría hablar del tigre desde un punto de vista zoológico, ¿no? Podría hablar sobre el tigre, y se los voy a poner en estos términos. Podría hablar sobre el aparato digestivo del tigre, el aparato circulatorio del tigre, el tipo de garra que tiene el tigre, los colmillos que tiene el tigre, su estructura física, ¿no? Podría hablar sobre el tigre. Pero eso sería hablar sobre el tigre. Porque el tigre también tiene distintos comportamientos. No es lo mismo un tigre que está en África que un tigre que esté en la India. El elefante de África es muy distinto al elefante de la India. Fisiológicamente son distintos. Es la misma especie, pero tiene sus características, ¿no? El comportamiento de un tigre en una zona geográfica como la India se comporta de cierta manera, tiene ciertos comportamientos. Hay quien se dedica a estudiar al tigre, fíjese, se dedica a estudiar al tigre viendo dónde se alimenta, dónde suele dormir, cómo se aparea, ¿no? Qué tipo, yo no sé si ustedes lo sepan, el tigre es monógamo, no es polígamo como el león, ¿no? Estudiar al tigre puede ser estudiar sus comportamientos. Estudiar al tigre es estudiar sus comportamientos. Entonces, estudiar al tigre no solamente es ver al tigre en una mesa de disección, es ver cómo se comporta el tigre. Y además el tigre se comporta en una geografía. Dependiendo de la zona geográfica donde está, el tigre se comporta de cierta manera. Y está en una geografía
donde se alimenta de ciertos animales que consumen ciertas plantas o ciertas hierbas y que tiene ciertos climas y hay ciertas cosas que pasan ciertas épocas del año. Entonces, dice Edgar Morin, claro, y para entender esas hierbas y esa geografía, hay que entender la posición de la Tierra que tiene, y hay que entender el tipo de vegetación que hay, y hay que entender la fauna que está en ese tipo de vegetación. Entonces, entender a un tigre no es solamente ver al tigre en la mesa de disección. Entender al tigre es ver al tigre en toda su complejidad. Geografía, fauna que la circunda, flora que la circunda, climatología que la circunda, comportamientos del tigre en toda esta área. Entonces, claro, no estudiar al tigre, no solamente estudiar el tigre, ¿no? O luego llevar la materia de la vegetación de donde vive el tigre, y luego llevar la materia de geografía de donde vive el tigre, ¿no? Es más bien ver al tigre en la complejidad de todo como un ecosistema, más bien entender el ecosistema tigre, o el ecosistema donde también hay tigres. Eso es un pensamiento complejo, ¿no? Si yo me preguntara, ¿cómo logro entender a un tigre? Bueno, entender al tigre es entender al tigre en el ecosistema en el que está. Y cómo interactúa el tigre en su ecosistema, porque él es una parte del ecosistema. El ecosistema es esa complejidad de cosas, de flora, fauna, vegetación, geografía, zoología, incluso climatología. ¿Qué tipo de meteoros existen en esa zona? ¿No? Este es el punto. ¿Sí vamos quedando claros? Esto es lo que hace el pensamiento complejo. Trata de entender las cosas ecosistémicamente. Ecosistémicamente. Ahora bien, no sé si hasta aquí queda claro lo que es el pensamiento complejo. Es decir, no pensar en compartimentos estancos, sino pensar en una complejidad. Cuando yo estaba en la Secretaría Académica de la Universidad Panamericana hace algunos años, hace ya 9 o 10 años, propuse, tuve el gusto en mi vida de conocer a Edgar Morin, y en un desayuno platicó de esto, en una conferencia y luego en un desayuno estuvimos platicando todavía más, pero fue una conferencia bellísima sobre lo que es el pensamiento complejo. Estoy platicando tal cual la conferencia de Morin, ¿no? Y aquí lo que es muy interesante es que cuando estaba yo en la Secretaría Académica de la Panamericana, le decía, es muy interesante porque cuando tú estudias un asunto, por ejemplo, de alguna materia, derecho penal, ¿no? Cuando estudias derecho penal, pues estudias todo lo que es el derecho penal. Pero en la realidad misma, cuando te llega un asunto de penal, piensas en estrategias sobre, antes de todas las circunstancias, dices, pues a lo mejor me voy a amparar para que pueda hacer esta otra cosa, ¿no? Me puedo amparar, porque además, si es un asunto de defraudación fiscal, pues tendría yo que saber también cosas de materia fiscal, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, el pensamiento complejo que yo proponía para la Panamericana en aquel entonces, que me hizo el experimento, pero ya no alcanzó a más. Yo dejé la Secretaría Académica y la gente que estuvo después ya no quiso seguir con el proyecto. Es darle a un alumno, o sea, en el mismo semestre, si quieres, darle al alumno 3 materias, que sean fiscal, amparo y penal. Y darle un examen de un asunto, de una defraudación fiscal, que tenga un impacto, que sea un tipo penal, y que la estrategia sea que se puedan amparar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un estudiante que estudió 3 materias distintas, un solo problema, pero para que entienda el problema desde varias dimensiones, ¿no? Ahora sí que en la multidisciplinariedad, ¿no? Cada una es su área, él estudió cada una de sus distintas áreas, pero entender el mismo problema de una manera interdisciplinaria, pero también entenderla como un ecosistema. Si me amparo, ¿qué va a pasar acá? Y si está ocurriendo esto de acá, ¿qué va a pasar acá? ¿No?
O sea, articular todas las asignaturas interdisciplinariamente, pero en una complejidad. Es decir, viendo todo lo que va a ocurrir, cómo se va a mover eso en el ecosistema y cómo va a funcionar en la realidad. Eso sería hacer pensamiento complejo, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? No solamente es operar multidisciplinariamente, sino entenderlo todo como una situación conectada disciplinariamente. Y que además es ecosistémica, porque una cosa va a impactar en la otra. Si yo mato abejas, acabar con una abeja en un ecosistema es acabar con el ecosistema, por ejemplo. Esto es pensar en una complejidad. Y ya nada más, en unos minutos que me quedan, el pensamiento disruptivo es cuando se van haciendo las cosas de una manera. Se los voy a poner en estos términos. Uno piensa que si quiere resultados distintos, es absurdo que uno siga haciendo lo mismo si quiere un resultado distinto. Si uno hace lo mismo, siempre va a obtener el mismo resultado. Entonces, el pensamiento disruptivo es cambiar de forma de pensamiento, romper con las formas tradicionales de pensamiento. Y me voy con una anécdota que alguna vez le escuché en una conferencia a Peláez, ese jugador de fútbol, goleador de mundiales, un personaje que en México es importante porque ha sido goleador en 2 mundiales, ha metido goles en 2 mundiales. Cuando estaba platicando una conferencia en una escuela, que me invitaron a escucharla, estaba diciendo que estaba el América jugando y estaba abajo en el marcador, ¿no? Y era para el equipo visitante. Si metía un gol, ganaba, porque ya ven que valen dos goles, un gol, ¿no? Entonces decía, faltaba 1 minuto y había un tiro de esquina. Entonces pedí que se diera tiempo fuera, fui a la cancha, él siendo presidente del Club América, y le dijo al jugador, nos queda 1 minuto, tenemos todo para perder, ¿no? Te voy a pedir una cosa, haz otra cosa que no suelas hacer. O sea, vas a tirar, pero no tires el córner como siempre tiran los córners, hazte otra jugada. ¿Y saben qué pasó? Metieron un gol y ganaron el campeonato. Eso es pensamiento disruptivo. Atreverse a hacer otras cosas, atreverse a pensar de otra manera para obtener otros resultados. El pensamiento disruptivo funciona mucho en las empresas. Si mi empresa está haciendo ciertas cosas y quiero ganarle a mis competidores, tengo que pensar algo que ellos no estén haciendo. Esto es muy importante, es pensamiento disruptivo. Bueno, me quedan 2 minutos antes de irnos. ¿Preguntas, comentarios antes de irnos? ¿No? Sí ha quedado claro todas estas formas de... Fíjense que todas ellas están conectadas con la epistemología. Son formas de construir conocimiento. Son formas epistemológicas. Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, o si alguien las tiene, pues las vemos el próximo jueves. La Escuela Judicial Electoral en estos eventos disruptiva, yo me atrevería que sí, porque dar una materia de epistemología jurídica, pues sí, es totalmente disruptivo, y más a un modo de diplomado, y más en el tiempo en el que lo hacemos. Muy bien, bueno, muy bien, que tengan muy buena tarde, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Hasta luego.